Bien, vamos a comenzar, Ruth. Dale, vamos. Bien, buenas tardes para todos. Corresponde entonces, en el día de hoy, completar la clase que inició la profesora Ruth, la clase pasada, que empezó a dar los lineamientos de medio ambiente. Corresponde entonces ahora hablar un poco de lo que es propiamente el estudio de impacto ambiental. Si yo tuviera que decir para quién está dirigida esta clase, diría que para aquel que nunca ha tenido enfrente o ha estudiado cuestiones de medio ambiente. Yo sé que ustedes tienen una materia que es electiva, que es medio ambiente, entonces muy probablemente varios de ustedes hayan pasado por esta cuestión antes. Entonces, la idea general es de todo el abanico de oferta de métodos que hay para hacer estudios medioambientales, sobre todo para hacer propiamente estudios de impacto ambiental. Bueno, lo que he pretendido hacer con este micro resumen, respetuosamente, es de tratar de mostrarles a ustedes que se trata de un método bastante con muy bajo nivel de abstracción, un método absolutamente concreto, bastante, digamos, está en la zona del limbo entre la objetividad y la subjetividad, es decir, no se puede decir que un estudio de impacto ambiental es absolutamente objetivo, sino que, bueno, tiene una impronta bastante grande de la, digamos, de la personalidad y de la percepción de la persona que hace, o del grupo de personas que hace el estudio de impacto ambiental. De ese modo tiene sus detractores, debido a que el hecho de ser tan permeable a la opinión particular hace que, bueno, estos estudios de impacto ambiental siempre, en algunos casos, estén sospechados de estar, digamos, reorientados para algunos intereses y esas cuestiones. De todas maneras, el hecho de tenerlos ya a disposición, de tener mecanismos a disposición que son cada vez adquieren mayor relevancia, es muy importante porque, bueno, son un paso a favor de completar la disciplina, de modo que en algún momento lleguen a ser mecanismos absolutamente independientes de la voluntad y para poder determinar cuestiones de toma de decisiones respecto a la agresión que hacemos permanentemente sobre el medio ambiente y nos permita trabajar alejado de intereses particulares, es decir, que tomar medidas absolutamente objetivas, es el objetivo final. La historia entonces es que de todos los métodos disponibles, no voy a hacer más que mencionar un par de ellos, de todos los métodos disponibles, he decidido, en función de lo que los conozco a ustedes y la forma que sé que piensan, tomar uno de los métodos, que es el método de la matriz cualitativa, y en función de ese método de la matriz cualitativa, que es bastante parecido a la matriz de riesgo que construíamos para poder determinar el valor del riesgo en función de la probabilidad y del grado de exposición que nosotros hacíamos, en este caso vamos a trabajar con impacto ambiental. En este caso avanzamos un poquito más sobre las cuestiones estadísticas porque vamos a trabajar con indicadores que hacen que el trabajo tenga, digamos, una cierta tendencia hacia lo cuantitativo, pero en realidad es bastante cualitativo, es decir, todavía no han logrado desprenderse de esa dependencia desprenderse de esa dependencia de la persona que lo está haciendo particularmente. Cuando se comenzó con esta historia de tratar de imponer una metodología para hacer estudios de impacto ambiental en nuestro país, la decisión política que se tomó fue la de que cada provincia, es decir, debido a que, digamos, la gama de problemáticas en las distintas regiones, o en las distintas provincias, o en las distintas ciudades, o en los distintos barrios, son bastante particulares. Entonces, lo que se hizo es pensar que una generalización, es decir, sacar una ley de medio ambiente o de estudio que obligue de alguna manera a hacer estudio de impacto ambiental a nivel nacional, iba a ser demasiado exagerado y se iba a cometer el error de la generalización que diluye la problemática.
Entonces se prefirió dejarle la responsabilidad a las provincias, dado que este país es federal. Entonces cada provincia, en mayor o menor medida, sacó disposiciones legales que permitieron darle un marco a esta cuestión del estudio del medio ambiente, del impacto ambiental en particular. Propiamente en nuestra provincia se elaboró la ley, vamos a cambiar de lugar este cartelito, la ley 5961 en el año 1992. Esta ley tiene por objeto, como dice ahí, bueno, me van a disculpar, pero hay unas 5 o 6 diapositivas que tienen texto. Realmente no me gusta colocar diapositivas con texto, simplemente me gusta explicar la diapositiva, pero de todas maneras, bueno, en este caso, como se trata de un tema absolutamente legal, bueno, vamos a remitirnos a tratar de no equivocarnos por lo menos en los conceptos. La ley 5961 tiene por objeto la preservación del ambiente en todo el territorio de la provincia de Mendoza, a los fines de resguardar el equilibrio ecológico, el desarrollo sustentable, siendo sus normas de orden público. Esta ley se refiere a todas las acciones y actividades que están destinadas a la preservación, a la conservación, a la defensa y al mejoramiento de los ambientes urbanos, agropecuarios, naturales, y con todos los elementos constitutivos de este tipo de ambiente. Es decir, que tomado como sector de análisis la provincia completamente, tomado como un espacio geográfico de características similares, se establece una ley que establece la mecánica para el procedimiento de estudio de impacto ambiental. ¿Quiénes son los organismos que son los encargados de la aplicación? En función de la escala del proyecto, el organismo que va a ser el encargado de aplicar esto va a ser o la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia o los municipios particularmente. Si la escala del trabajo es demasiado grande, si la escala del impacto que puede producir un determinado emprendimiento es demasiado grande, obviamente la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia será la que tiene que tomar las actitudes correspondientes. Pero si las escalas están adecuadas a la órbita del municipio, será el municipio el que deba establecer los planes ambientales. Entonces el Poder Ejecutivo, como el municipio es un Poder Ejecutivo y la provincia es un poder que tiene su Poder Ejecutivo, entonces el Poder Ejecutivo de la provincia, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y en coordinación con los municipios, elabora para la provincia un plan ambiental que tiene como contenidos mínimos la categorización ambiental del ecosistema de la provincia, o si hubiera varios ecosistemas, que los hay de hecho, ¿no? Está el Pedemonte, está la zona de la precordillera, la alta cordillera, la llanura, están los oasis diferenciados de los desiertos, hay distintos ambientes, entonces categorizar esos ambientes. Estudiar antes de cualquier cosa los grados de degradación que tienen y de desequilibrio que tienen cada uno de esos ecosistemas. Tuvo como objetivo principal hacer un registro de todos los asentamientos urbanos, de modo de poder estudiar cómo el crecimiento del asentamiento urbano va degradando el ecosistema a medida que va avanzando, hacer un estudio potencial del impacto ambiental, hacer programas de estudio científico, pauta de aprovechamiento de recursos. Ustedes saben que nosotros estamos en situación crítica siempre con el consumo del agua. El aprovechamiento de ese recurso para nosotros es crítico, entonces era fundamental la generación de un instrumento legal que nos permitiera, llegado el momento, un momento crítico, poder aplicar medidas extremas y tomar medidas de protección y defensa del agua. ¿Cómo está pasando ahora, por ejemplo? Yo veo que hay intenciones, en estos días ha salido en el diario que hay intenciones de empezar a medir el consumo de agua con medidores, que es una vieja que tendría que haber sido de siempre, pero es una vieja idea que se traía, se colocaron medidores, se robaron los medidores, bueno, todo un lío. Ahora parece ser que viene en serio, que van a colocar medidores parece mentira a esta altura, recién ahora comenzar a medir el agua que se consume. Bueno, y los programas de lucha, etcétera, etcétera. Bueno, esto era la diapositiva siguiente, entonces más o menos está numerado los que les venía diciendo. Algunas definiciones útiles para que nos pongamos de acuerdo. ¿Qué entendemos por ambiente? Seguramente algo hablaron con la profesora Ruth. Es el conjunto de elementos naturales o inducidos por el hombre que interactúan en un espacio y tiempo determinado,
El término designa entornos más circunscriptos, ambientes naturales, agropecuarios, urbanos y demás características intermedias. Es decir, era necesario hacer una sectorización de modo de poder clasificar, porque obviamente, a pesar de que el ámbito administrativo de Mendoza es más acotado que el ámbito nacional, necesitábamos generar dentro de ese ámbito subdivisiones, de modo de estudiarlo cada uno con su característica. En cuanto a la conservación, se persigue el uso y manejo racional del ambiente en tanto a que la utilización no degrade más el ambiente de lo que está degradado. La preservación es un objetivo fundamental. La contaminación ambiental, tratar de evitar la contaminación ambiental, el agregado de materiales, de energías residuales al entorno, por su sola presencia o actividad provocan directa o indirectamente pérdidas que pueden ser reversibles o irreversibles. No sé si ustedes son chicos todavía, pero hasta hace no mucho atrás, que será la edad de ustedes, funcionaban las cementeras sin filtro en las chimeneas, las cementeras que tenemos acá en el norte de la ciudad. Entonces el aire era mucho peor de lo que es ahora, el aire de la ciudad, teníamos una gran contaminación. Bueno, esas obligaciones, esas determinaciones de obligar a las empresas a hacer inversiones para cuidar el ambiente, son producto de este tipo de expresiones de voluntad. Y estudiar la degradación, el deterioro de los ecosistemas por la acción del hombre. Bien, la política fundamental que se persigue, ya terminando con esta presentación exclusivamente de texto, y pasar a otra más interesante, en la cual vamos a repetir en forma de diapositiva estos mismos conceptos, y vamos a llegar a la conclusión de cómo es la mecánica de hacer un estudio de impacto ambiental. En cuanto a la planificación ambiental y a las políticas que se aplican, podemos citar que el uso de los recursos debe realizarse sin consecuencias para las generaciones futuras. Lo ideal es eso, ¿no? Que podamos utilizar, aprovechar los recursos que disponemos sin dejar consecuencias para las generaciones venideras. El uso racional de los ecosistemas estudiando sus interrelaciones. Siempre hay que tener en cuenta que nosotros tenemos que estudiar a los ecosistemas justamente como eso, como un sistema, por eso se llama ecosistema. Los sistemas son conjuntos de elementos que están interrelacionados entre sí y en los cuales cualquier variación en uno de esos ecosistemas produce necesariamente una variación del resto. Entonces eso tiene un equilibrio muy frágil que hay que cuidar. El ordenamiento normativo provincial y municipal debe ser aplicado con un criterio ambientalista. Ojalá que así fuera, pero en principio la ley tenía esta intención, digamos, una declaración de buenas intenciones. Y los organismos deben aplicar un enfoque científico multidisciplinario para el estudio de los proyectos. Es decir, acá aparece otra palabra clave en toda esta nueva cuestión que les estoy presentando, que es la palabra multidisciplinario. El solo hecho de que el estudio del medio ambiente involucre todas las disciplinas que existen en la realidad, hace que cualquier intención de entendimiento por parte de cada uno de ustedes individualmente o por parte mía sea inútil. Y debemos aceptar los estudios de impacto ambiental como trabajos multidisciplinarios, porque una sola persona jamás va a lograr, digamos, una amplitud mental y una amplitud de criterios tal que le permita observar el panorama completo. Para esto, verdaderamente, ustedes están en una situación especial, es decir, los ingenieros industriales, dada la amplitud de campo que se les ofrece en su carrera, cuando ustedes tengan que empezar a profundizar, van a estar entrenados en mayor o menor medida, en función de el tiempo que le hayan dedicado a la carrera, van a estar entrenados para poder entender mucho mejor que la mayoría del resto las cuestiones inherentes al impacto ambiental. La determinación de cualquier política en una institución o un emprendimiento significa que se establecen pautas y se rige para poder regir el comportamiento básico de la institución. La política que estableció esta ley, la política de acción de esta ley, era que se transformara en algún momento de la historia de la provincia. Ustedes fíjense que desde el año, no me acuerdo cuándo era, el año 79 dije que era la ley. A ver, veamos. Del año 92, perdón, desde el año 92. Del año 92 hasta acá, esa ley, bueno, se han logrado avances, pero todavía podemos llegar a decir que acá en Mendoza, si bien somos bastante cuidadosos, si bien
por ejemplo, el ejemplo lo tenemos de que a las mineras, a las grandes corporaciones mineras internacionales les ha costado entrar, todavía no entran, diría yo. Eso es un símbolo de que todavía no estamos entendiendo, o sea, es un símbolo de que todavía no estamos seguros de poder recibirlo porque no estamos seguros de cuáles son sus procedimientos. Eso indica que algo va en tendencia de lo que estábamos hablando, es decir, que la ley más o menos empezó a cumplir su función, que es tratar de transformarse en un comportamiento básico de la institución Mendoza, provincia de Mendoza. O sea, ya todos tenemos el criterio de salir a defender el agua, fundamentalmente, y sabemos que el mal uso del agua o la destrucción de los glaciares por parte de una minera es irreversible, ¿no? Bueno, yo no estoy haciendo de ninguna manera, simplemente establezco una postura particular y una observación que he hecho de lo que ha pasado un par de años atrás. Bien, veamos lo que es la evaluación de impacto ambiental. Es un procedimiento destinado a identificar, interpretar y así como prevenir las consecuencias o efectos que acciones y proyectos públicos y privados puedan causar al equilibrio ecológico, al mantenimiento de la calidad de vida, a la preservación de los recursos naturales existentes en la provincia. Todos los proyectos de obras o de industrias que sean capaces de modificar directa o indirectamente el ambiente del territorio provincial deberán tener lo que se denomina una declaración de impacto ambiental. Esa declaración es un documento físico en la cual por lo menos se demuestra que hubo una preocupación de seguir un checklist de modo de ver, de tratar de observar cuáles son las variables dentro de ese medio ambiente que se pueden llegar a alterar en función del asentamiento de esa industria o no. Esa declaración de impacto ambiental es pedida por el Ministerio de Medio Ambiente o por las municipalidades, de acuerdo a la envergadura del proyecto, es la que va a avalar la continuidad o la paralización de un proyecto determinado. Eso digamos, son determinaciones no vinculantes, pero tienen un gran poder moral, si se quiere. La declaración de impacto ambiental será requerida por los organismos centralizados o descentralizados de la administración pública provincial o municipal, como les decía, de acuerdo al tamaño del emprendimiento. Queda prohibido en el territorio de la provincia la ejecución de actividades que no cumplan con dichos recaudos, con los recaudos, bajo pena de sanciones previstas en la ley. En la misma ley se habla de las sanciones para aquellas personas que no cumplan con o para aquellos emprendimientos que no cumplan con esta disposición. El procedimiento de evaluación de impacto ambiental, ahí empezamos ya a navegar en la zona que nos interesa, estamos acercándonos, empezamos con la ley, y fuimos con un embudo diciendo, orientándonos hacia donde nos interesa llegar, que es enseñarles yo a ustedes ahora cómo es una mecánica simple para hacer un estudio de impacto ambiental. La evaluación de impacto ambiental involucra todas las tareas referidas a la concientización sobre el ambiente que se va a afectar. Estudio de impacto ambiental es el documento físico, es decir, diferenciamos entre evaluación de impacto ambiental y estudio de impacto ambiental. Son parte de lo mismo, es decir, dentro de la evaluación de impacto ambiental hay un estudio, pero el estudio es parte de esa evaluación y no, digamos, no al revés. Hay proyectos que directamente ya por el solo hecho de ser constituidos tienen la obligación de realizar estudios de impacto ambiental, como por ejemplo los proyectos de generación de energía hidroeléctrica, nuclear o térmica, los proyectos de administración de aguas servidas, urbanas o suburbanas, los proyectos de manejo de residuos peligrosos, la decisión que se tome sobre localización de parques y complejos industriales, eso es fundamental, la exploración y explotación de hidrocarburos y minerales utilizados en la generación de energía nuclear o en cualquiera de sus formas, también tienen la obligación de hacerlo sin ninguna discusión, o sea, se hace directamente, ya saben ellos. La construcción de gasoductos, oleoductos, acueductos o cualquier otro conductor de energía o de sustancia. La conducción y tratamiento de agua también necesita un estudio de impacto ambiental. La construcción de embalses, presas y diques, la construcción de rutas, autopistas, líneas férreas, aeropuertos, el emplazamiento de centros turísticos y deportivos, la extracción minera a cielo abierto, todas aquellas actividades que puedan afectar
al equilibrio ecológico dentro de cualquier jurisdicción de esta que hemos hablado dentro de la provincia. Y eso es a nivel, digamos, estos grandes emprendimientos los he nombrado a nivel de subsecretaría, digamos, a nivel de la provincia. A nivel municipal, la obligatoriedad se extiende a el emplazamiento de nuevos barrios, por ejemplo, la ampliación de barrios existentes, el emplazamiento de centros turísticos, deportivos, campamentos, balnearios, el emplazamiento de cementerios, convenciones, cementerios comunes o cementerios parque, las intervenciones de edilicia, apertura de calle o remodelaciones viales, cualquiera sea su tipo. Entonces, todo esto que he nombrado es obligatorio. Ahora, cualquier obra de determinada magnitud debe, en principio, antes de la toma de decisión de si se hace un estudio de impacto ambiental, tiene la posibilidad de presentar una documentación previa y la municipalidad le devuelve al responsable la directiva de si queda exento de hacer un estudio de impacto ambiental o se agrega a este listado que les he mencionado, en función de qué considere las autoridades que deba pasar. Por ejemplo, no es lo mismo que la construcción de un edificio que va a, qué sé yo, pónganle, que está asentado sobre un terreno que es un desagüe aluvional en el caso de una tormenta en uno de los desagües aluvionales. Entonces, no es ese mismo edificio construido en otro lado sería perfectamente factible sin necesidad quizá de un estudio de impacto ambiental, pero el solo hecho de afectar la escorrentía, en alguna medida, la escorrentía de los desagües aluvionales, hace que ese mismo edificio, emplazado en este lugar en el cual se prefirió hacerlo, necesite un estudio de impacto ambiental. Es decir, por ahí no se trata de qué tipo de emprendimiento es, sino de dónde se va a emplazar ese emprendimiento. ¿Cómo andas? Bien, ¿vos? ¿Viniste ayer? Sí, me contaron. Bien, estamos en el tema de estudio de impacto ambiental, recién estamos dando la introducción. Aguante un segundito hasta que ponga en marcha el dispositivo acá. ¿Ves algo? Sí, perfecto. No sale el pavo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí arriba? Vamos a darle tiempo que piense. Input. HDMI, ¿está bien? Cargar la presentación del pavo. Pues está puesta acá. ¿Está puesta? ¿Sí? ¿Será que hay que cargarla de nuevo? Vamos a hacerlo, porque si no te va a aburrir ahí. Sí, no voy a ver mucho. Un segundito, por favor. Vamos a hacer un segundito de... Vamos a compartir pantalla de nuevo. ¿No estará pasando nada? Déjame ver. Vamos a analizar el asunto. A ver, señor. Dame un segundito. Ahí salimos. Perfecto. Ahora sí. Vamos a entrar de nuevo. Alt F5. Perfecto. Sí, de eso se trata, ¿viste? De salir y entrar de nuevo. Apagarlo y volverlo a prender. Exacto, siempre, ¿no? Es la solución. Siempre. Probó apagarlo y volverlo a prender. Eso lo aprendí. Es digamos, la forma de avance de los monos. Los monos hacen así, prueba, error, hasta que aprenden. Así ha sido mi avance en la vida, como los monos. Y como todos. Bien. Bueno, llegó un compañero acá, hemos hecho todavía este freno estamos hablando de la Ley Provincial de Estudio de Impacto Ambiental, de evaluación de impacto ambiental, y particularmente hemos entrado ahora cómo es la técnica de estudio de impacto ambiental. Y hemos hablado de qué tipo de emprendimiento necesitan obligatoriamente tener un estudio de impacto ambiental. Ahora vamos a... Entonces decíamos, habíamos hablado que a nivel provincial, cierto emprendimiento como generación de energía, manejo de residuos peligrosos, localización de complejos industriales,
Es obligatorio a nivel provincial que tengan el estudio de impacto ambiental, y a nivel municipal decíamos que en general, entre otras cosas, el emplazamiento de nuevos barrios, el emplazamiento de centros turísticos y deportivos, cementerios, todo eso necesita un estudio de impacto ambiental. A nivel provincial, la autorización, o a nivel municipal. Y después cualquier otro emprendimiento que el mismo Consejo Deliberante de la municipalidad o el gabinete provincial considere que por su característica de localización y de impacto, por más que no sea un proyecto muy grande, produzca alteraciones en el medio ambiente, ¿no? Justamente en los ecosistemas. Bien. Salió después o sea, necesitábamos a todo esto que alguien nos diera una pista de cómo hacer el estudio de impacto ambiental, que era lo mínimo que se pedía. En general a los ingenieros nos gusta que nos den una formulita o que nos den una tabla de doble entrada para yo hacer un checklist, de modo de yo ir viendo qué tareas se verifican o no se verifican, y así poder estar más seguro de dónde piso. Entonces, la misma ley sacó un decreto, el 2109 del 94, mediante el cual se reglamenta lo que se denomina el estudio de impacto ambiental. ¿Cómo debe hacerse el estudio del impacto ambiental? Hay distintas etapas. La primera es la presentación de la manifestación general de impacto ambiental. Ya lo vamos a ver claro en la siguiente diapositiva. Yo hago esto mismo que he hecho ahora, pero en forma didáctica, digamos, en forma de diapositiva. Esto es texto, esto es aburrido y difícil de entender. Entonces, lo primero es la presentación de la manifestación general de impacto ambiental y la específica de impacto ambiental. Lo segundo es la audiencia pública, es decir, una vez que ya sea el gobierno provincial o municipal recibe el estudio de impacto ambiental, tiene que convocar a una audiencia pública, luego de hacer estudiar ese estudio, de hacer rever ese estudio por universidades o por laboratorio, tiene que convocar a una audiencia pública en la cual puede ir cualquiera. Uno puede ir a la audiencia, pero esa audiencia tiene carácter de no vinculante. Las decisiones que se tomen no son vinculantes. De ahí va a salir lo que se denomina un dictamen técnico, y de ahí, en función de ese dictamen técnico, se va a elaborar la declaración de impacto ambiental, y se va a llegar a la conclusión de que si ese estudio de impacto ambiental va a afectar o no algún ecosistema o alguna variable ecológica, entonces se autorizará o no se autorizará. Bien, existe para las obras pequeñas, para los pequeños emprendimientos industriales, lo que se denomina aviso de proyecto. Yo les decía que hay ciertas escalas de trabajo en las que las obras son o muy pequeñas o están localizadas que no afectan, digamos, se sabe que su impacto va a ser muy pequeño. Entonces, para evitarles todo el trámite que tienen que hacer propiamente la empresa, de tener que contratar a alguien que le haga el estudio de impacto ambiental, pagarle, hacer toda esa erogación, tienen la posibilidad previamente de hacer lo que se denomina un aviso de proyecto. En el aviso de proyecto, el proponente, como dice ahí, declara cuáles son las obras o actividades que va a hacer, y solicita a la autoridad, que puede ser municipal o provincial, una declaración previa en la cual, que es de sumaria, sale del Poder Ejecutivo, hablando sobre la posible impacto y la magnitud del impacto que va a tener ese emprendimiento que va a hacer. Entonces, con una respuesta de la municipalidad o del gobierno provincial al respecto, nosotros estaríamos salvados, digamos, desde el punto de vista de la inversión económica y del tiempo. Quedaríamos exentos de hacer estudios de impacto ambiental. Por supuesto que estos avisos de proyecto lo presentan emprendimientos que no estaban en el listado anterior, que eran obras hidroeléctricas, obras viales, el cementerio, todo esto. Entonces, cualquier proyecto que yo no sepa cómo encuadrarlo, previamente, para evitar tener que hacer todo este trastorno, puedo presentar un aviso de proyecto, que es una nota, tiene un formulario, hay un formulario que hacer, y la municipalidad o el gobierno provincial me devuelve la notificación de si estoy obligado o no estoy obligado a hacer el estudio de impacto ambiental. Entonces, hicimos el aviso de proyecto. Pónganle que el aviso de proyecto me lo rechazan y dicen, no, usted tiene que hacer lo que se denomina una manifestación de impacto ambiental. O sea, su obra tiene tal envergadura que va a afectar tal o cual variable dentro del ecosistema. Entonces, me obligan a mí a hacer la inversión. Lo primero que hago entonces es contratar expertos
que me hagan el estudio de impacto ambiental, que hagan lo que se denomina una manifestación de impacto ambiental. Esta manifestación, fíjense las características, está a cargo del proponente, está realizada por un profesional competente, tiene carácter de declaración jurada, obviamente, y si la autoridad requiere más información, deberá pedirle, aparte de esta manifestación general, alguna manifestación específica. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Llegué con mi obra, presenté el aviso de proyecto, me rechazaron el aviso de proyecto, entonces quedo obligado a hacer la declaración de impacto ambiental. Entonces, contrato a un profesional que me haga la declaración de impacto ambiental. Ese profesional, como van a ver ustedes en la mecánica que yo les voy a enseñar, se va a basar en unos checklists y en unas cuestiones que son bastante rigurosas, si se quiere. Con el tiempo uno ha ido viendo que hay mecánicas para hacer este trabajo. No es que sea uno una mente brillante y que sea de Greenpeace para poder hacer un estudio de impacto ambiental, de ninguna manera. Una vez que está presentada, como les dije, la manifestación de impacto ambiental, se procede, el organismo, ya sea la municipalidad o el ministerio, procede a lo que se denomina evaluación de impacto ambiental. Y fíjense cómo procede. Está a cargo esto de la autoridad de aplicación, que puede ser la municipalidad o puede ser el gobierno. Está realizada por entidades idóneas, es decir, la municipalidad tiene que convocar para esto universidades, institutos de investigación, laboratorio o gente que esté probadamente en el ejercicio de actividades que tengan que ver con esta disciplina que estamos estudiando. ¿Está bien? Estas van a emitir lo que se denomina un dictamen técnico. Y también se pedirá al sector que esté afectado, pónganle que se afecte, digamos, un emprendimiento que requiera, un emprendimiento industrial que requiera mucho consumo de agua potable, y que entonces el sector afectado de ese gran consumo de agua potable va a ser toda la parte urbana que quede aguas abajo de ese emprendimiento. ¿Se entiende la lógica? Aguas abajo del emprendimiento, o sea, va a verse afectado porque va a haber un gran consumo de agua potable en un determinado lugar. Entonces, ese sector, digamos, sectorialmente van a tener que responder entonces cuáles son las afecciones. La entidad entonces convoca luego una asamblea pública en la que pueden participar cualquiera, ONG, particulares, cualquiera. Esta asamblea pública es no vinculante y en función de lo que se plantee en esa asamblea pública, se generará un sistema de información pública para que la información quede expuesta. Una vez que está hecho eso, se hace lo que se denomina la declaración de impacto ambiental. Si lo queremos ver en un diagrama de flujo, como ustedes lo ven, ahí tienen el anexo de la ley. ¿Qué posibilidades nos da? Presentación primero de un aviso de proyecto. Si nos rechazan ese aviso, hay que hacer una manifestación de impacto ambiental. Esa manifestación de impacto ambiental va a ser refrendada o confrontada con un dictamen técnico que va a encargar la municipalidad. Luego, una vez que esté toda la herramienta en su mano, se convoca una audiencia pública y se emite lo que se denomina la declaración de impacto ambiental. Entonces, en función de esto, ya la obra o el emprendimiento o la industria estará autorizada o tendrá que hacer modificaciones para adecuarse. En cuanto al consumo, por ejemplo, esta que les decía de gran consumo de agua, podría, por ejemplo, manifestar que, bueno, se pide autorización a irrigación de la provincia para hacer una perforación de un pozo y no consumir agua de la potable de la red. ¿Está bien? Sería la lógica esa. Bueno, este diagrama, no sé si lees ahí vos. Sí. Este diagrama, este cuadro, sí, nos dice toda la... ¿Ruth? ¿Me hablaste, Ruth? Digo que sí, no, que sí, que se lee bien, digo. Bueno, este cuadro nos indica todas las herramientas que podemos aplicar, todas las herramientas disponibles que tenemos para poder identificar impactos ambientales. Por ejemplo, en la identificación de impacto tenemos matrices, que pueden ser simples o en etapas, diagrama de redes, listas de control. Dentro de la descripción del medio afectado también tenemos matrices, diagrama de redes, listas de control. Lo mismo en predicción y evaluación de impacto, lo mismo en la selección y actuación de propuestas según la valoración de alternativa. Y luego, para resumir y comunicar, tenemos matrices y listas de control. Es decir, que en general el procedimiento matricial es el procedimiento que manda, que es el procedimiento al que estamos acostumbrados en ingeniería. Es decir, la tabla de doble entrada nos resuelve muchísimas cosas. Entonces, el hecho de que existan estos mecanismos de trabajo con tabla de doble entrada nos tranquiliza un poquito a los ingenieros.
Bien, entonces, la mecánica de trabajo, antes recuerda que eran reconocimiento, evaluación y control. Bueno, ahora la lógica cambia. En este riesgo, cuando estábamos haciendo estudio de riesgo, para poder estudiar un riesgo, reconocíamos el peligro, evaluábamos el riesgo y después aplicábamos técnicas de control. Siempre hacíamos lo mismo. Ahora, en impacto ambiental, si nosotros nos dedicáramos de acá en adelante otro medio año a estudiar impacto ambiental, que podría ser, por eso les digo que esto es un resumen, la idea es identificar el impacto, predecirlo de alguna manera, una vez que tiene identificado el problema, predecir el impacto y hacer una evaluación. Luego, en función de la evaluación, tomaré las medidas correspondientes. Entonces, de ahora en adelante ya empieza la presentación, digamos, como para hacerla en forma más mnemotécnica. ¿Se ve la parte de arriba? Sí, sí, sí. Entonces, volvamos al principio. Yo les presenté al principio el resumen de la ley, les hablé de la ley que... Voy a mover esto un poquito para arriba. De la ley 5961 del 92, el decreto 2109, y fíjense ahora, vienen, noten, por ejemplo, lo que es el círculo rojo, ese que está cortado, es el plan ambiental general de la provincia, es el marco que establece la ley, ¿no? Dentro de ese plan ambiental, yo tengo que hacer un estudio de impacto ambiental. Entonces, lo primero que pasa ahí es lo que se denomina el aviso de proyecto. ¿Lo ve ahí? Es el aviso de proyecto. ¿Qué pretendía ese aviso de proyecto? ¿Te acordás? Y zafar de... Zafar, exactamente. Tratemos de zafar de toda esta inversión, de todo este tiempo, tratemos de que la obra se enmarque dentro de las obras que tienen poco impacto, ¿está bien? Por eso yo estaba autorizado a presentar eso. Entonces, el aviso de proyecto, la autoridad deberá decidir en forma sumaria, significa que ni siquiera hace falta la reunión de los organismos colegiados, es decir, ni siquiera en la municipalidad se tiene que reunir el Consejo Deliberante, es sumaria, directamente el Poder Ejecutivo toma la decisión de zafar o no, en todo caso, si la palabra corresponde. Si el aviso de proyecto lo justifica, el estudio de impacto ambiental podría no hacerse. Bueno, pónganle que sí se justifique el estudio, entonces lo primero es el aviso de proyecto. Lo segundo que viene es la manifestación general de impacto ambiental, que es cuando sí nos decían que sí, fíjense cómo los círculos concéntricos se van. Entonces, teníamos el plan ambiental, es lo general de la provincia, el estudio de impacto ambiental, primero hicimos el aviso de proyecto, nos dijeron que no, tenemos que hacer el estudio. Hacemos la manifestación general de impacto ambiental. Esas fotitos que van acompañando son, digamos, zonas impactadas por algunos emprendimientos. Ahí ustedes ven una misma presa, como, bueno, la zona, se empezó a urbanizar la zona periférica, y comenzó un proceso de deforestación, van a ver un montón de fotos de ese tipo. Y lo tercero es la evaluación del impacto ambiental. Por ejemplo, en esa ruta, si hubiera estado bien estudiada, esta inundación no tendría por qué haber inundado esta parte de la ruta, quiere decir, esta que está acá. Quiere decir que ahí no hubo estudio de impacto ambiental porque no se previó el crecimiento del agua a ese nivel. ¿Está claro cómo funciona la lógica? Entonces, dentro ustedes ven cómo nuestro proceso, que son los círculos celestes, que son círculos anidados, están dentro de lo que se denomina el plan ambiental. ¿Lo ven ahí? Bien. Bueno, ¿cuál es el concepto del impacto ambiental? Partiendo, el concepto en general del impacto ambiental significa esto, partiendo de una situación inicial que vamos a llamar línea de base. La situación inicial de cualquier estudio de impacto ambiental de cualquier tipo de emprendimiento se denomina línea de base. Partiendo de esa línea de base puede haber dos alternativas, en donde la situación puede que yo pueda hacer el emprendimiento, puede que yo, o sea, es posible que yo pueda hacer el emprendimiento sin hacer, hay dos posibilidades, la situación sin proyecto y la situación con proyecto. Lo intermedio, la articulación que existe entre ambas estas dos situaciones es el estudio de impacto ambiental. Entonces, el estudio de impacto ambiental es la herramienta intermedia que a mí me transforma, digamos, me une dos situaciones que inicialmente eran situaciones que impactaban a la naturaleza sin ningún control. En la actualidad, el estudio del impacto ambiental frena, digamos, frena relativamente, ¿no? Porque depende mucho, los estudios de impacto ambiental, como yo les decía, pretenden ser objetivos, pero nunca lo son 100%, siempre tienen algo de subjetividad, siempre tienen, lo ideal sería que fueran
el resultado totalmente numérico, todavía no lo logramos. ¿Por qué? Porque abarca ambientes tan difíciles como el ambiente ecológico en general y el ambiente humano. Donde interviene el ser humano es muy difícil dar respuesta con números. Es raro decir ambiente ecológico separado del ambiente humano, como si el humano no perteneciera a la ecología. Bueno, esto se hace por una cuestión de comodidad, no es, o sea, es lógico, entre ustedes y yo, es lógico pensar que el ser humano es parte de la ecología, pero lo separamos debido a lo interesada que ya van a ver ustedes cómo es la clasificación de los métodos de estudio de la naturaleza. En función de eso hacemos esta clasificación. Por supuesto que ambos ámbitos son inseparables. A los fines de la mejor comprensión se separan, ¿no es cierto?, el ámbito ecológico del humano. El proceso del estudio del impacto ambiental, entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar la relación entre la causa y el efecto. Lo que vamos a hacer un estudio, las palabras clave que yo les voy definiendo son las siguientes. Primero, el estudio de impacto ambiental es un estudio sistémico, es de sistemas, no es un estudio que se puede hacer individualmente sobre una causa en particular porque voy a cometer un error, porque hay muchas razones que convergen. Y esa causa produce un efecto. Entonces, esta es la determinación. Esta es la figura elocuente y gráfica que lo dice. Cualquier modificación pequeña que yo haga en ese ecosistema, seguramente me va a terminar pasando factura al final de esta cadena y voy a terminar afectado. O sea, sí o sí. Justamente, por más que no se vea al principio, sí o sí va a pasar eso. Nosotros tenemos ejemplos, acá en Chacra de Coria, canales que eran canales de evacuación en caso de tormentas estivales severas, se urbanizaron y se construyeron casas de ambos lados, incluso se pusieron árboles, verdaderamente, ahí están las consecuencias. La primera foto es lo lindo que quedó, mientras el vector estaba libre, no había tormenta, pero una tormenta estival severa en la cuenca de Chacra de Coria le llenó las casas de esto que ustedes ven ahí. Ahí están las máquinas tratando de desaguar el canal, la calle Canal, después de una gran tormenta. Esas cosas son, digamos, procedimientos que se hacen sin estudios previos de impacto ambiental. ¿Me van siguiendo desde casa? ¿Está todo bien? Sí, profe, todo bien. Vamos a tomar una agüita. ¿Cómo lo ves vos? Claro, hasta acá. Está bien. Sí, se Bien. ve bien. Veamos cómo surge toda esta cuestión. Luego de la segunda mitad del siglo XX, alrededor de luego de la Segunda Guerra Mundial, les diría yo, durante la segunda mitad del siglo XX, existió una ilusión verdaderamente. O sea, el hecho en Occidente sobre todo, el hecho de haber ganado la guerra los norteamericanos generó como una ilusión de recursos ilimitados y de crecimiento ilimitado. Eso es un espejismo, porque evidentemente no existen los recursos ilimitados y no existe, en algún momento el crecimiento, si bien va pasando de un lugar a otro geográficamente, el crecimiento es limitado, no es ilimitado. Eso llevó a una causa fundamental que es a la generación, al abuso de recursos naturales y a la generación excesiva de residuos. Fue un comportamiento optimista del ser humano luego de la Segunda Guerra Mundial que llevó a Occidente a comportarse de esa manera, abusando de los recursos naturales y generando exceso de residuos. Esto, lógicamente, entre la gente generó una reacción. Vamos a ver qué tipo de reacción. Esta reacción vino de la mano de lo que se denomina la ética ambiental. La ética ambiental es todo un proceso de reflexión sobre el medio ambiente, y el objetivo fundamental era garantizar la preservación del medio ambiente para generaciones futuras. Había varios conceptos que aparecieron, como la responsabilidad social individual, la responsabilidad social profesional y la responsabilidad social empresaria, la RSE, que se llama en la actualidad. Bueno, todos estos como seres, digamos, como personas jurídicas o físicas, tienen una responsabilidad social. Todos nosotros tenemos una responsabilidad social. Y esa responsabilidad social es lo que nos enseña la ética ambiental. Ahora, ¿cómo
la ética ambiental es concebida por las distintas personas. Veamos cómo se reaccionó. En función, esa reacción que se generó 3 posturas fundamentales. Una de ellas era lo que se denomina la ética de la conservación, que es la postura antropocéntrica, es decir, que la postura antropocéntrica toma al ser humano como centro de la ecología. Observa el deterioro ambiental, la postura antropocéntrica, mira el deterioro ambiental y lo justifica en función de que es en términos de un beneficio para los seres humanos. El hombre, entonces, en este caso, se transforma en el eje de los temas, el eje del tratamiento para los temas políticos. Es decir, se toma al hombre como el objeto a proteger, es decir, todo vale en función del bienestar del hombre. Esa es lo que se denomina la postura antropocéntrica. Esta es denominada ecología superficial, pero en realidad esta postura antropocéntrica es la que han adoptado todos los estados. Todos los estados del mundo, incluso el mundo como ONU o como organización internacional, ha adoptado la postura antropocéntrica. Justamente eso hace que lleguemos hasta el 2021 sin tener ningún cuidado sobre los medios, es decir, todavía teniendo reuniones para poder proteger el medio ambiente, para poder limitar la emisión de anhídrido carbónico, para poder dejar de depredar el medio en función del bienestar humano. El exceso de consumo. Ese optimismo que llevó el utilitarismo, llevó al exceso de consumo, al comprarse, qué sé yo, todos estamos metidos en esa, ¿no? No es que yo esté mirándolo de una postura redentora de papa acá, tratando de pontificando, no, de ninguna manera, todos estamos en esa, ¿no? Desde el consumo de la ropa, el consumo de alimentos, la cantidad de residuos que generamos, las cosas que que compramos y no consumimos, bueno, todas esas cosas, eso es lo que se denomina ética de la conservación. En la vereda de enfrente de la ética de la conservación está el extensionismo libertario. El extensionismo libertario son todas esas organizaciones que tienen posturas biocéntricas. Biocéntrica significa que todas las entidades ontológicas, cualquier ser vivo, incluso cualquier ser inanimado, tienen el mismo derecho. Todos tenemos el mismo derecho. En función de eso también, evidentemente, se llega a extremo. Es decir, tengo el mismo derecho yo que un conejo. ¿Está bien? Se llega a extremos también, son posturas extremas. Este movimiento, que es un movimiento filosófico, llega a declarar en un momento el derecho igualitario de todos los seres vivos. Esto llevado a posturas extremas y a las grandes luchas, incluso a la generación de partidos políticos de extrema derecha en la actualidad, que tienen una base en la ideología generada ecológica. En la defensa del medio ambiente es su argumento. Y luego viene la tercera postura, es un extensionismo ecológico, que es una postura más fisiocéntrica, una holística, un poco más, por decirles, que ya entra a jugar, digamos, en la ecuación general entra a jugar la figura del todopoderoso, digamos, ya, o del poder, la Pachamama, la naturaleza, como fuerza que hay que cuidar. Entonces, eso es lo que se denomina postura fisiocéntrica o holística. Esa postura propone una interdependencia entre todas las entidades bióticas y abióticas, y reconoce que hay una dinámica entre el hombre y el ser superior. Las otras dos posturas no reconocen al ser superior, posturas. Entonces, en esta tercera postura la naturaleza está vista desde la espiritualidad. Parece que son cosas que en algún modo se conectan entre sí, pero son posturas en algún punto bastante separadas unas de la otra, y que permiten hacer una diferenciación. Lo que ustedes deben saber es que lo que manda al mundo en la actualidad es la ética de la conservación, es la postura antropocéntrica, en la cual el ser humano es el centro de todo. Quedó claro eso, ¿no? El ser humano como objeto fundamental. Nosotros justificamos el uso o mal uso del medio en función del bienestar humano. ¿Sirve o no sirve? No sé.
Sirve o no, pero es. Es así, es así. Entonces, bueno, ¿cómo se encaran todos estos estudios? Vamos ahora a ver, vamos a desgranar un poco la cosa de modo de poder llegar a cómo es el procedimiento de trabajo que les voy a enseñar. El enfoque tiene que ser multidisciplinar, obligatoriamente. No podemos pensar que nosotros, como individuos, por más que tengamos un título en ingeniería, vamos a poder encarar, si bien podremos hacer un estudio de impacto ambiental, va a ser tomado muy a priori, y la evaluación final va a estar a cargo de enfoques multidisciplinares dados por universidades, laboratorios o gente que esté verdaderamente entrenada en el asunto. Entonces, todo debe ser estudiado desde el punto de vista de distintas profesiones, distintas disciplinas representadas en una mesa de trabajo. Hay un enfoque reduccionista que existe también, que es la persona pontificando justamente desde un punto determinado, tratando de resolver una sola cosa en particular. Pero eso no tiene mucho sentido, porque hemos dicho que el medio ambiente es un sistema. ¿Qué es un sistema? Un sistema es un conjunto de elementos individuales que son interdependientes entre sí. ¿Qué es lo más común para nosotros ahora? El sistema operativo. Tenemos un sistema operativo en una máquina que nos permite, a través de un hardware determinado, utilizar los periféricos de ese hardware, perdón, el hardware es este que está acá, utilizar los periféricos de ese... ¿qué pasó? Sigue escribiendo. Utilizar los periféricos de ese hardware, utilizar programas, utilizar antivirus, utilizar el Word, el Excel, que son programas. Entonces, eso es un sistema. No se interpreta, ese sistema se interpreta como un todo. Es un todo que cumple un fin determinado. Bueno, hay sistemas, por ejemplo. ¿Por qué será que yo he podido rayar así tan estrafalariamente? ¿Se hace control Z no se borra, profe? ¿Se hago? ¿Control Z? Control Z. No. A ver, vamos a hacerlo de nuevo. Control Z. No. Pero me quedó la raya ahí, ese es el problema. A ver, voy a volver a... Sí, sigue. Es como si hubiera quedado residente la rayita. Sí, sí. Es como si se hubiera quedado en tu pantallita esa donde Es escribiste. verdad. Ah, ¿no será que está compartido en Zoom? En Zoom, capaz que le he rayado en Zoom. Sí, buscó en Zoom, claro. O sea que ya funcionó como un sistema, tal cual es lo que estoy pontificando. Cualquier cosa que hago acá queda grabada en el hiperespacio. Bien. Tengamos paciencia, disculpen la desprolijidad. Bueno, Está sistemas. divertido. Sí. ¿Qué sistemas hay? No me sale. Bueno, hay sistemas, ecosistema. El ecosistema es un sistema, un conjunto de unidades, si se quiere, independiente. El cuerpo humano es un sistema. Bueno, y así podemos hacer el ciclo del agua. El ciclo del agua corresponde a un sistema en la naturaleza. Hay muchos sistemas. Luego, sistemas, digamos, que verdaderamente estamos nosotros como objetivo para evaluar, son los sistemas geográficos, evidentemente. Son aquellos que nos contienen, que contienen a nuestra vida diaria y a nuestro trabajo. Entonces, bueno, esos sistemas geográficos son sumamente sensibles a las alteraciones. En general, para poder entender la lógica de los sistemas, tenemos que analizarlo de esta manera. Hay tres modelos. Un sistema es aislado. Voy a poner el puntero láser para no rayar más. Un sistema aislado, cuando de él no sale energía ni materia y tampoco puede entrar energía ni materia. ¿Se ha entendido esa lógica, no? Ese es un sistema aislado. Un sistema es cerrado cuando no puede entrar ni salir materia, pero sí puede entrar y salir energía. Y un sistema es totalmente abierto cuando puede entrar y salir energía y materia. Eso en los sistemas. Por ejemplo, el sistema operativo de Windows, ¿qué sería? ¿Filosóficamente o literalmente? Literalmente, para mí es un sistema cerrado, por materia no puede entrar ahí, es un sistema cerrado, pero energía sí, en forma de señal, en forma de... ¿no? Bueno, es lo que pretendía. Ahora, analicemos cómo... Ahí se desapareció la rayita. Extraordinario. Bueno, analicemos cómo funcionan los sistemas. Fíjense. Si vamos a ver qué relaciones hay entre los sistemas, porque nosotros habíamos dicho que, en principio, que lo que necesitamos estudiar para hacer un estudio de impacto ambiental es la relación
Causa-efecto. ¿Está bien? Fíjense, si tenemos un elemento A y un elemento B que están relacionados, cuando el elemento A aumenta, pónganle lo que sea, ¿no? Aumenta la población, aumenta el nivel de vida, aumenta la mortalidad, cualquier cosa, lo que queramos analizar, aumenta el nivel del agua, lo que sea. Cuando en el modelo A que está relacionado, en el punto, digamos, en la variable A que está relacionada con la variable B, cuando A aumenta, si aumenta B, al aumentar A, aumenta B, el sistema tiene retroalimentación directa positiva. ¿Está bien? Por ejemplo, si aumenta la mortalidad, como el índice de población. Eso sería al revés. Entonces, si aumenta la natalidad, ¿cómo sería el nivel de población? Entonces, ese es un sistema directo. La causa y el efecto tienen una línea creciente. ¿Se entendió en casa? Sí, profe. Y a lo vez también podemos analizarlos analizando A y B. Si A disminuye y a su vez disminuye B, también es un sistema positivo, se llama, retroalimentación positiva. Vamos a ver al revés, una retroalimentación negativa. Si pasara que cuando aumenta A disminuye B, o cuando disminuye A aumenta B, por ejemplo el caso de la población, si aumenta el índice de mortalidad, ¿qué pasa con la población? Disminuye el nivel de población. Entonces eso es lo que se denomina retroalimentación negativa. ¿Se entendió? Entonces hay que ver qué relaciones hay entre los sistemas para poder ver qué tipo de vínculo tiene. Hay relaciones mucho más complejas, por ejemplo esta. Fíjense, si al aumentar A su vez disminuye B, el primer loop que hay, el otro día me dijeron ustedes la palabra que era loop, ciclo, el primer ciclo que hay, es retroalimentación negativa. Luego, si B disminuye, como dice acá, y a su vez C disminuye, que está relacionado con B, esa alimentación es directa. O sea, pasamos de una retroalimentación inversa a una retroalimentación directa. Entonces, en general, por ley transitiva, yo podría decir que la relación entre A y C es inversa. Porque siempre, en matemática decimos más por menos es menos. ¿Está bien? La relación es inversa. Son complejidades, digamos, filosóficas, pero hacen a la cuestión cuando uno está analizando sistemas. Vamos a complicarlo un poco más todavía. Vamos a hacer relaciones complejas. Por ejemplo, la realimentación positiva. Si A tiene una alimentación positiva, si A crece, B crece, y a su vez, cuando B crece, A crece, eso se denomina un ciclo de retroalimentación positiva. Sí, hay un ciclo de retroalimentación negativa cuando decimos que si A disminuye, cuando es negativa, cuando si A crece, disminuye B, y a su vez, si B crece, disminuye A, se establece un loop de retroalimentación negativa. Eso se denomina homeostasis en nuestra lengua, en nuestra nueva jerga. Fíjense qué interesante esta relación, mucho más compleja. Volvemos al ejemplo. Denme un segundito, por favor. Ahí cortó. Hay alguien que insiste. Bueno, fíjense ahí. Si relacionamos la parte izquierda, tenemos los nacimientos relacionados con la población. Si crece el número de nacimientos, aumenta la población, como habíamos dicho. ¿Está bien? Si aumenta la población, podemos decir que aumenta el número de nacimientos. Entonces esto es un loop positivo. ¿Se entiende? Vamos a analizar ahora población con defunciones. Si disminuye la población, o sea, al aumentar las defunciones, perdón, disminuye la población. Habíamos dicho eso. Al disminuir la población, ¿cómo sería esto? A ver, van a disminuir las defunciones. La defunción. Entonces, eso es un ciclo compuesto en donde tenemos retroalimentación positiva y retroalimentación negativa. Esto no tiene otro sentido que mostrarles a ustedes que en el estudio de las variables de los sistemas, o sea, las relaciones intrínsecas entre los componentes de un sistema, es muy compleja.
Entonces, esto y solo esto justifica que en la participación del estudio de un sistema ecológico cualquiera, o del impacto ambiental que se produce sobre un sistema, necesariamente tenga que ser un estudio interdisciplinario. Porque es imposible, esto es un simple ejemplo, imagínense ustedes que cuando se complica la cosa empiezan a aparecer relaciones que son tridimensionales, es decir, hay relaciones sumamente complejas. Entonces, esas relaciones sumamente complejas solo las puede deducir y completar e intuir un grupo de gente, cada una dedicada a su oficio particular. ¿Está claro? Vos no sos de ingeniería industrial. No. Bueno, pero tienen una visión bastante amplia, tienen un ciclo común ustedes. Sí, los primeros 3 años. En los primeros 3 años común. Entonces, bueno, pero yo en general les decía al principio, la ingeniería industrial es una visión bastante grande de la industria justamente para prepararlos para después poder llegar, recién después que reciban, poder concentrarse en algo y especializarse, ¿no? Eso a vos te va a pasar también. Entonces, quiero decir con esto que si bien están preparados para tener una visión holística bien amplia, no obstante eso, les puedo asegurar que nos superan muchísimo la complejidad de este tipo de relaciones. De ese modo, entonces, nunca dejen de pensar en equipos, armar equipos para poder estudiar este tipo de problemática y cualquier problemática en realidad. Bueno, ahora vamos a entrar en el tema de la valoración del impacto ambiental. Y estamos terminando. ¿Qué hora es? Estamos terminando ya. Vamos a ver la valoración del impacto ambiental. Hay, como todo, 2 tipos de valoraciones, la cualitativa y la cuantitativa. Es relativamente fácil hacer evaluaciones cualitativas en función de lo que yo veo. Por ejemplo, poder decir que un impacto es compatible, moderado, crítico, severo, en función de mi percepción particular. La cosa se complica cuando yo quiero acercarme a la evaluación cualitativa. Esa es la lucha de todo. Fíjense que es la lucha de la disciplina que tenemos en higiene y seguridad, y es la lucha ahora de medio ambiente también. Es la lucha de ir de lo cualitativo a lo cuantitativo, es la lucha que tiene cualquier disciplina para transformarse en ciencia. Para llegar la medicina a transformarse en una ciencia médica, tuvo que partir de la experimentación de lo cualitativo al principio, para llegar a lo cuantitativo y transformarse en una ciencia. ¿Está claro eso? Es todo un proceso de evolución. Todas las disciplinas están permanentemente insertas en esto. Es una cuestión ontológica ya, de mucho peso filosófico. Entonces, la idea nuestra, parados acá en un humilde puesto de la Facultad de Ingeniería, es tratar de llevarlo a ustedes a que puedan llegar a hacer una evaluación o entender, digamos, en esa mesa multidisciplinaria, una evaluación de impacto ambiental lo más cuantitativa posible, porque eso nos tranquiliza. Vamos al ejemplo. Y ahí ya los dejo porque ya hay subido un trabajo práctico. ¿Está subido, Vivi, ya, no? ¿Está todo armado eso? Sí, ya está todo armado. Ahora lo habilito, Jorge. Dale. Entonces, he subido un trabajo práctico que ustedes van a hacer con esta técnica que yo les enseño ahora, rápidamente. ¿Vamos? Fíjense, se trata de esto. Noten esa foto de la izquierda. En la foto de la izquierda ven ustedes ahí un predio que está señalado con un borde rojo. Ese predio es un predio evidentemente rural, por lo que ven ustedes, hay parcelas de cultivo, ¿no? Si es un predio rural, allá abajo dice que es una zona suburbana. ¿Por qué dice que es suburbana? Porque está evidentemente al lado de una zona que está urbanizada, ¿no? Entonces podemos considerar que es una zona suburbana. Si es esta zona suburbana, es una zona suburbana de aprovechamiento rural con riego, evidentemente con riego por el hecho de cómo están las parcelas, ahí se trata de riego por manto, es una cosa así. Entonces la intención es, si ustedes lo miran bien, es construir en ese lote una industria, una gran industria. Una gran industria, fíjense a ver si logran leer ahí. En la gran industria hay un layout, lo voy a mirar atrás porque acá no lo veo yo. Hay un layout, disculpen que le dé la espalda, donde dice que hay previstas zonas verdes para la red primaria, zonas verdes propias del espacio libre que no es computable, son digamos, áreas libres que las municipalidades exigen a cada emprendimiento por cuestiones de ventilación, por cuestiones de evacuación, por muchas otras cuestiones de seguridad. Áreas verdes. En la zona amarilla es la zona donde se va a producir, va a estar el equipamiento de la fábrica. La zona roja es la zona de manufacturación primaria, de distinto, no nos interesa qué, o sea, ya iremos a qué va a fabricar.
La zona, bueno, después la rosada es preparación de materia prima, la más clarita es espacio de servicio de personal, la parte celeste de adelante administración y gerencia, y el resto es la red vial que está todo alrededor de todo el emprendimiento industrial. La idea entonces es hacer un estudio de impacto ambiental que nos permita en alguna medida decir si esto es viable, es factible o no es factible. ¿Está claro? Bien. En principio, lo que tenemos que hacer, tal como hacíamos en higiene y seguridad, en la parte de riesgo, es definir, definir escalas de trabajo, a mi interés. Entonces yo defino, fíjense, 4 escalas. Cualitativamente defino 4 escalas. Cuando el impacto es compatible, que son generalmente impactos puntuales de baja intensidad, que son reversibles en el corto plazo, y que el manejo que se recomienda es control y prevención. Cuando el impacto es moderado, ese sería el color verde que ustedes ven ahí. El número que nos va a dar, la numeración que le vamos a poner para aproximarnos a la parte de cuantificación, si bien esto es cualitativo, vamos a tratar de aproximarnos a la cuantificación, el número que le damos es menor de 15. El impacto moderado son impactos generalmente de intensidad media o alta, reversibles en el mediano plazo y recuperables en el mediano plazo. Las medidas de manejo son de control, prevención y mitigación. Entonces, entre los valores que va a tener, entre 15 y 20, color amarillo. Vamos a llamarle impacto severo a aquellos de alta intensidad, de alta a muy alta, persistentes, reversibles en el mediano plazo. Las medidas de manejo son de control, prevención, mitigación y hasta compensación. Es decir, en estos casos de alto impacto, de impacto severo, puede que haya reglamentaciones en ese municipio para compensar, por ejemplo, las empresas. Hay casos en el mundo, en Mendoza mismo, las empresas ante la generación de ese impacto se comprometen a mantener, pónganle, qué sé yo, 10 escuelas o todas las plazas de la zona, o bueno, qué sé yo. Se pueden hacer trastos, arriesgando cosas que ojalá no sean la salud, ¿no? Porque quiero decir, por ejemplo, yo digo, podemos pensar en la salud solamente, pero por ejemplo, entorpecer el tránsito, ¿es un impacto ambiental? Absolutamente, entorpecer el tránsito es un gran impacto ambiental. Yo tuve un caso de un emprendimiento de un colegio de lenguas que se iba a construir en Godoy Cruz, y estaba todo hecho, yo participé en la parte de ingeniería civil, estaba todo ya concebido, el plano y todo eso, y estaba el lote, y no lo dejaron emplazarse, le pidieron que se cambiara de lugar, no se hizo al final, porque era en la calle Tucumán de Godoy Cruz. El hecho de la crisis que iba a establecer la gente que llegaba en el auto para cursar en el colegio, iba a entorpecer el tránsito, iba a complicar muchísimo el tránsito de la zona, que ya es complicado. Es decir, que en ese caso el impacto ambiental fue determinante. Es decir, declaró la municipalidad que era imposible montar ahí el colegio. No lo hicieron al final. Bueno, impacto crítico son generalmente de intensidad muy alta o total, extensión local e irreversible, son impactos a mayores de 10 años. Para su manejo se requieren medidas de control, prevención, mitigación y hasta compensación. Y el valor rojo, su valor es mayor de 25. Fíjense que he establecido ya una lógica de trabajo. ¿Esta lógica de trabajo venía en algún lado? No, la hice yo. O sea, voluntariamente quiere decir, le puse número para poder dar el salto de trabajo cualitativo a trabajo cuantitativo. En el futuro vamos a lograr seguramente algún método que nos permita. Y construyo esta matriz que ustedes ven ahí. Fíjense que establezco en la parte de la fila superior valores indicadores de la característica de la calidad del impacto. ¿De qué impacto estoy evaluando? Y en la parte de la columna, la primera columna, busco todas las variables que puedan llegar a ser, todas las variables que puedan significar un impacto. Por ejemplo, para este proyecto que estamos haciendo de instalar un emprendimiento industrial en una zona suburbana, veamos qué es lo que buscamos ahí, y a propósito, ustedes fíjense que he dejado espacios en blanco acá para que ustedes agreguen cosas en caso de necesidad. Por ejemplo, ocupación de tierras agrícolas. En función de estos indicadores voy a evaluar con algunos números para ver qué tipo de impacto me da. Desestructuración del sistema de riego.
¿Le parece lógico? ¿Ese puede llegar a ser un impacto? Claro que sí, sí lo es. A menos que yo le ponga como condición a la industria que me intube el riego para que tenga desde donde llega hasta donde sale el mismo discurrimiento, o mejor todavía. ¿Está claro? Ocupación de áreas inundables. Eso se refiere, por ejemplo, a que si yo estoy impermeabilizando un gran sector de terreno, el terreno no está absorbiendo, entonces puedo complicar aguas abajo porque toda la inundación que debería ser absorbida por estas varias hectáreas que yo voy a incluir en el proyecto van a irse aguas abajo. ¿Está claro? Excavación del suelo, otro impacto. Cambios cuantitativos en la escorrentía, sí lo va a haber, porque seguramente toda la lluvia que caiga en ese lugar, en esa industria, va a tener que salir. En algún lado va a tener que irse, no va a ser absorbida por la industria. Sellado del suelo, absolutamente, suelos que eran agrícolas, emisión de partículas en suspensión, sobre todo en la época de construcción, emisión acústica durante las obras, aplicación de fertilizantes. Eso es un impacto de otro signo, es decir, los fertilizantes era previsible que se aplicaran mientras era zona agrícola, pero no al transformarse en zona industrial. Entonces, si yo quiero ser ecuánime y equilibrado, debería colocar todo, debería hacer listas de 90 o 100 variables acá en columnada, de modo de poder hacer la evaluación de impacto ambiental. ¿En casa entendieron cómo es el proceso? O sea, cómo es la ordenación del proceso. Ahora les explico cómo es la lógica de razonamiento. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Ahora, ¿cómo se saca este valor? Andamos buscando, fíjense. El valor inicial, que está acá, que le señalo, esta columnita, nos interesa el valor de la suma de estos elementos. Y ahora, después vamos a hablar de dónde salen cada uno de estos elementos. El valor inicial. El valor inicial lo saco como más menos, fíjense ahí, más menos puede ser porque puede ser un impacto positivo o negativo, 3 veces la duración, ya vamos a ver de qué se trata la duración, más 2 veces la extensión, más la aparición, más la recuperabilidad, más la reversibilidad, más la sinergia, más la acumulación, más la periodicidad. Y ahí voy poniendo cada uno de los valorcitos que voy a sacar de una tabla que yo les he dado a ustedes para el trabajo práctico. Entonces, en función de eso yo logro un número, 27. Acá el valor 27. Volvamos a la diapositiva de atrás. ¿Qué me decía el valor 27? Es mayor de 25, es decir, un impacto crítico. ¿Se entendió en casa? Para, Sí, por ejemplo, sí, la ocupación de tierras agrícolas da 27. Es un impacto crítico. La desestructuración del sistema de riego da un impacto 2. No me interesa tanto porque yo podría perfectamente intubar desde el origen hasta el final del canal original y ya tendría solucionado el problema. Un impacto 2, decía, no es... Perdón, impacto 20, sí. Ocupación de áreas inundables, bueno, y así voy estableciendo los impactos. Es decir que en función de esto yo, digamos, tengo como... más resumido, o sea, ajusto, enfoco, como si estuviera enfocando con una cámara, enfoco, cuál es la problemática, cuáles son las cosas que verdaderamente, en función de ese foco que he hecho, ya puedo tomar la decisión a nivel autoridad, puedo tomar la decisión a nivel de reunión pública que se haga para tomar una decisión a nivel de ONG o a nivel particular, puedo tomar la decisión de si eso si es aceptable o no es aceptable, contemplando las virtudes y los defectos. De todas maneras no es nada cerrado, porque todo lo que no sea aceptable puedo pedirle yo a la empresa que haga una inversión. Por ejemplo, que intube la cuestión de riego, que coloque lo que se denomina pozos de absorción para que el agua pluvial que caiga durante una tormenta estival severa no se vaya a los territorios, a los terrenos vecinos. Eso, por ejemplo, lo tiene hecho acá en el Jumbo. Perdón, en el macro, en el macro, sí, en el macro, en el supermercado, ustedes van a ver que en las islas de estacionamiento, en las cabeceras, hay un sector que hay piedras bolas grandes. Esas piedras son pozos que tienen como 30 metros de profundidad llenos de piedra. Entonces todo converge ahí, todo el agua pluvial converge ahí. Y ha funcionado en tormentas muy grandes, ha funcionado perfectamente. El agua se absorbe dentro del mismo supermercado, no sale el agua de lluvia para afuera. En los barrios del Torreón también tienen así una exigencia. ¿En dónde? En los barrios que hay del Torreón, en Maipú. Claro, en los barrios, exactamente. Ya que van a impermeabilizar,
que no le tiren aguas abajo el resultado de eso. Ahora nos queda averiguar de dónde sacamos estos valores, la duración, la extensión, la aparición. Vean. Bueno, me olvidé de poner la diapositiva esta. La tenía separadita ayer y me olvidé de colocarla. Voy a abrirla por otro lado. Voy a volver, disculpen que los mareé. Voy a volver y les voy a mostrar por último ya la diapositiva. Voy a dejar de compartir. Capaz que puedo buscarlo desde acá. Les voy a compartir un archivo de Word que es el que les he subido para que resuelvan el trabajo práctico. Ese trabajo práctico va a ser el siguiente. Ustedes van a imaginarse que acá en la explanada de la entrada del sector de aulas se construye un carrito panchero, un carrito donde hacen hamburguesas y panchos, con algunas mesitas. Entonces en función de su criterio, van a evaluar qué impacto ambiental va a tener para el sector de aulas, utilizando la misma matriz que le doy yo con algunas pistas. Entonces, van a utilizar cómo sacábamos los indicadores. ¿Se acuerdan que era 3 veces la magnitud multiplicado por una B para poder obtener el resultado final? Entonces, acá les doy los atributos de los impactos. El signo se trata de asignar signo positivo o negativo, si se trata de un impacto positivo o negativo en función de nuestra concepción. En cuanto al efecto, el impacto, dice, el impacto de una acción sobre el medio puede ser directo, es decir, impactar en forma directa o indirecta, es decir, se produce como consecuencia del efecto primario que por tanto devendría en causa en segundo orden. Entonces, le voy a poner un valor 1 al impacto directo, en caso del carrito panchero acá, es un impacto directo sobre el sector de aula, ¿no es cierto? No se está viendo. Tenés que compartir el documento. Para. ¿No están viendo nada ustedes? No. Yo sí estoy viéndolo. Pero en la ¿El pantalla. documento de Word? Sí, de Word. Acá no se está viendo. Sí, nosotros acá sí, en la casa sí. No. Vení, acércate acá. Acércate la silla. Bien, decíamos cómo sacamos esos atributos que ustedes, bueno, ahí quedó en la tabla, fíjate. Esos atributos, ustedes los ven ahí atrás mío. Bueno, aprovechemos esta ventaja que tenemos acá. Bueno, ya está, se fue. Bien, entonces, en cuanto al efecto era ese, directo o indirecto. En cuanto a la magnitud, puede ser baja, media, alta, alta, muy alta o total. 1, 2, 3, 4, 8, 18, 12. Eso no significa, no son números absolutos, sino que ustedes pueden interpolar. Si les queda la decisión, por ejemplo, acá entre 1 y 4, si el efecto es indirecto o directo, ustedes podrían pónganle 2. Si más o menos la cosa es entre directo e indirecto, eso es totalmente lícito. En cuanto a la extensión, quiere decir cuánto, dice, a veces la incidencia y el impacto está circunscripta al área inicialmente delimitada. Es decir, acá, en el emprendimiento va a estar, la afección se va a producir solo en el sector de aula. Evidentemente, ¿qué podrá llegar para afuera? ¿Qué podrá llegar a este sector? Olor, humo, bueno, algunas cosas podrán llegar, ustedes verán. Entonces, en función de eso, el impacto va a ser puntual, valdrá 1, parcial, valdrá 2, extenso, valdrá 4, o total, si afecta a toda una gran zona. En cuanto al momento de aparición, puede ser inmediato, a corto plazo, mediano plazo, largo plazo. Por ejemplo, bueno, ¿qué podríamos decir de la construcción de ese negocio de hamburguesas ahí? Bueno, va a llevar evidentemente una etapa de construcción. Esa etapa de construcción va a tener ruido, va a tener contaminación ambiental del aire. Bueno, en función de eso, ustedes evaluarán esa etapa como uno de los atributos, si el efecto va a ser inmediato, a corto plazo, mediano plazo. En cuanto a la persistencia y duración, es cuánto se percibe que eso va a durar, si va a ser fugaz, temporal o permanente. En cuanto a la reversibilidad, es decir, si yo decidiera que eso está mal, que está impactando demasiado, que se salió de mis cálculos, ¿cuánto de eso es posible solucionar totalmente sin que quede afectado el lugar?
si es a corto plazo, mediano plazo, irreversible. En cuanto a la recuperabilidad, es lo mismo, más o menos el mismo concepto anterior. La sinergia significa si la acción esa se puede, si dos de las acciones nombradas, como pueden ser la reversibilidad, como puede ser la persistencia, al actuar juntas, se potencian. Eso se denomina sinergia. Si ustedes descubren que dos de los atributos anteriores se potencian al estar juntos, podemos decir que hay sinergia en esa cuestión. En cuanto a la periodicidad, lo mismo. Y bueno, y en función de eso se calcula al final la intensidad del impacto en función de esta fórmula que está acá. ¿La vieron? ¿Entendieron lo que traté de decirle o estuve medio complicado? Complejo, pero bien, profe. Complejo. Bueno, acá les pongo exactamente lo que les he dado, los índices de impacto en función de la clasificación por número. Acá les pongo la matriz, fíjense, ya les armé la matriz. Simplemente ustedes lo que van a tener que llenar es los espacios de cada uno de los atributos. Y les puse algunos de los impactos que yo interpreté. Por ejemplo, emisión sonora durante las obras, emisión de particulado durante las obras, obstrucción del libre tránsito durante las obras, emisión sonora durante el funcionamiento, porque obviamente cuando haya cliente ahí va a haber una ventana de un aula que está al lado, evidentemente va a ser una complicación. Obstrucción del libre tránsito en funcionamiento, generación de residuos en el funcionamiento, suciedad persistente en pisos y... ¿qué dice ahí? Y el perímetro. Bien, ustedes agreguen, si quieren, nuevos impactos que se les ocurran y en función de eso hagan una evaluación de impacto ambiental. En función de los códigos de colores en que nos quede determinado, tomaremos la decisión de si exigirle alguna relocalización o alguna adecuación, o si denegarle la posibilidad de que haga el proyecto directamente al voluntario que quiere hacer. Y acá se puede poner el número de las medidas correctivas. Las medidas correctivas estaban enumeradas dentro de otro archivo, no sé, son 20 o 25 medidas correctivas distintas, propuestas. Ustedes vean el número, le colocan el número y ahí estaría terminado el práctico y me lo mandan ahí a lo que ha subido la profesora Raúl. ¿Quedó claro? No espero que claro completamente, pero más o menos se entendió. Sí, profe. ¿Qué percibo yo con esto? Indicarles a ustedes que el estudio de impacto ambiental, de ser algo que seguramente ustedes veían como una utopía media extraña, hay una cosa que no se sabe o que necesita de una especialización o de trabajo. Sí, verdaderamente hay que practicar mucho en esta cuestión, pero es un trabajo que tiene esta lógica de construcción, es decir, mediante una matriz uno puede, lo que hace es reducir el campo visual, de tener una gran amplitud visual, lo reduce, enfoca en la problemática y al tener un código de colores ya me ayuda más a tomar decisiones. No es definitivo, pero nos ayuda a tomar decisiones. Si no tienen ninguna pregunta, llegaríamos hasta acá. Profe, ¿hasta cuándo teníamos plazo para la entrega? Esto tiene una semana, va inclusive hasta el día 26, martes 26, todo el día para que lo entreguen, ¿sí? Y lo tienen que entregar, es una entrega individual. Les sugiero que en el título coloquen el apellido que tienen ustedes con el nombre del ejercicio, como para poderlos identificar más fácil, que en el trabajo es un trabajo que ustedes están presentando a los profesores, entonces pónganle un título, pongan a qué se refiere, cuál es el problema y cuáles son las conclusiones. Sobre todo nos interesa que ustedes emitan conclusiones al respecto. Entonces eso también es muy importante, la parte escrita de ustedes, ¿sí? Perfecto, Vivi. Bueno, muchas gracias a todos por su atención. Esto les da, digamos, un aporte a sus conocimientos generales que seguramente en algún momento, en alguna reunión interdisciplinaria, van a saber aprovechar. Muchas gracias. Bueno, solamente quería también decirles que todo lo que hicimos ayer ya está subido en el módulo 2. Recuerden que eso, si bien se ha dado al final, porque es una actividad integradora, pero correspondería al contenido de accidentabilidad. Así que está todo. Subí también los videos para que lo vean y subí el video
de los riesgos en instalaciones y mantenimiento, para que ustedes vean cómo identificar los riesgos específicos de cada actividad. Y recuerden que el lunes que viene hacemos la clase, también va a ser en forma virtual, es medicina laboral, y el martes es el curso de RCP, que va a ser ahí mismo en el anfiteatro donde están ahora, y va a ser de forma presencial, ¿sí? Ese no va a ser virtual, ese no lo vamos a estar grabando, sino que va a ser presencial, ¿sí? Creo que nada más, Jorge. No me acuerdo, no sé, Ruth, si tenés algo más pendiente. Profe, le quería preguntar por la asistencia, que no está habilitada. Ahora la habilito y va a quedar habilitada unos minutos, ¿sí? Gracias. Porque ¿cuál es el anfiteatro? ¿El este o el oeste? Bueno, yo sé que vos siempre venís así. ¿Cuántos alumnos tenés, Jorge, ahí presentes? Ahí tengo menos No, 3, presente. 14, No, más Kili que está, 14 en más el Kili que está conmigo presente acá. Una sola persona. Jorge, ¿cuál anfiteatro es? ¿Este o este? Este, Bien. el martes que viene es en el anfiteatro este, tiene 73 localidades.